encontramos? Pues este centro de salud, teniendo en cuenta los años que lleva hechos, que cuando se creó tenía solo 6 médicos y las enfermeras que necesitaban para 6 médicos, ahora son 12 médicos y mucha más enfermería, y pues entonces se ha quedado pequeño, es insuficiente, no hay consultas, las consultas son prefabricados, no es adecuado a la cantidad de gente que tiene en este momento el centro de salud como profesionales. Entonces, ¿considera que la necesidad de una localidad como Silla están cubiertas por el actual centro de salud? Hacemos de tripas corazón y al final conseguimos atender a la mayoría de la gente que podemos y a casi todo el mundo en las condiciones en las que nos encontramos. Pero vamos, solo hay que ver en algunos momentos el centro que es insuficiente, la cantidad de gente que está esperando, cómo se amontona abajo. Eso no debería de ser, un centro de salud debería de ser. Entonces, como médico, ¿cuál sería su prioridad? ¿O qué considera más urgente y necesario abordar para abordar y satisfacer las necesidades de la población? Lo ideal sería hacer un centro nuevo o ampliar este centro lo suficiente. La verdad que creo que no tiene posibilidades de ampliación, pero lo ideal sería hacer un centro nuevo en el que ya estuviera preparado para los 12 profesionales que están ahora, pensando en que el pueblo puede crecer más, pues tendría que estar calculado para más profesionales. Y si puede ser por una población como la de Silla, pues que estuviera todo integrado en un centro y que por supuesto habría que buscar que hubiera especialidades, sobre todo algunas especialidades. No todas no pueden ser, por supuesto, pero algunas especialidades sí que podría buscarse que estuvieran aquí. Con respecto a una futura ampliación, ¿vale? ¿Cree usted que debería de dividirse los servicios que actualmente existen en este centro en 2 centros diferentes, este y otro similar a este? Yo creo que lo ideal sería que fuese un centro único, para no tener que dividir servicios y porque estando todo centralizado es más fácil, más sencillo y probablemente más económico también. Claro, pues que ahí entramos si duplicamos el centro, entiendo que habría que duplicar la administración. Como mínimo hay que duplicar la administración, o sea, porque hay que tener administrativos aquí, administrativos allí, hay que tener celadores aquí, celadores allí. El resto de profesionales a lo mejor no hace falta duplicarlos, pero sí que es curioso que vas a un centro y que es allí y digas, no, es que esto hay que hacerlo en el otro. Es viable, entonces entiendo que creería que es conveniente abogar por un centro de salud de mayor envergadura y centralizar todos los servicios, incluidos SAMU y una serie de especialidades concretas. Yo creo que debería de poder tener, aparte del servicio de rehabilitación, que afortunadamente ya lo tenemos aquí, y el de odontología y, por supuesto, las pediatrías, eso está claro. Pero aparte de eso, debería de haber, o podría haber un servicio de dermatología, algunas especialidades no quirúrgicas, pero sí un servicio de dermatología, una oftalmología, podría haber trauma o reumatología, una de las 2 especialidades. La especialidad de rayos sería ideal porque aquí hay urgencia de 24 horas al día, todos los días del año, 365. Como Verdicora, pero Verdicora ciertamente determinado se podría hacer una radiografía de urgencias aquí fácilmente y tal, sí, por supuesto. También sería ideal que tuviéramos algún psiquiatra para que pudiéramos tener esa accesibilidad que ahora, teniendo en cuenta que Catarroja tiene una cantidad inmensa de gente, 75 o 80.000 habitantes, creemos que es excesivo que todo el mundo tenga que centralizarse allí y que no podamos tener en un momento determinado la posibilidad de tener... Como acción política incluso traemos en el programa tener un técnico para evitar, un técnico especialista para el tema de suicidio infantil, pues está muy extendido, es brutal la cantidad de jóvenes que se suicidan. Sí. Y sorprendentes, los números son sorprendentes, aunque no se hable de ellos con escalofriantes. Eso estoy también de acuerdo con usted.
Vale, entonces yo entendiendo que, o sea, conociendo Silla y sus calles, vale, cómo es la zona y tal, cómo es la población, vale, creo que debería, o sea, que sería conveniente poner el centro de salud en el centro del pueblo, o bien, ubicarlo en una zona, vale, que esté un poco más accesible hacia todas las zonas del pueblo. Vale, nosotros entendemos la zona de la avenida Alicante, que es una avenida principal, vale, más amplio, más aparcamientos, más, no sé, es como un centro o más hacia el centro del pueblo que esté más, no sé. Creo que en el centro del pueblo sería imposible poner un centro de salud porque no hay espacio ni hueco, pero que la idea sería que fuese un centro de salud único, que fuera equidistante más o menos de todas partes y que, bueno, eso no significa que este centro tenga que desaparecer, esto se podría utilizar para otras cosas. De hecho, hay proyectos también en el programa que son bastante interesantes, como el tema de asuntos sociales, porque tenemos a la precaria, pues la Fundación de la Báscula, que derivan, o sea, no tienen intimidad, a veces, muchas veces tienen que hablar con la gente en los mismos pasillos. Aquí tenemos un asistente social que depende de consejería, eso está claro, y en el pueblo hay más asistentes sociales. Entonces el tema sería que lo ideal sería que estuvieran centralizados. Y creo que para un asistente social aquí solo, para el pueblo es poco. Yo creo que debería haber como mínimo otro asistente social. Pero vamos, idealmente sería un edificio que pudiera ser más o menos equidistante de todo el pueblo, que tuviera acceso fácil, que tuviera parking o un aparcamiento por lo menos para que el paciente cuando llegue pueda aparcar, pueda salir, pueda tal, que no lo tenga difícil. Aquí donde estamos ahora hay que dar 70 o 80 vueltas a la zona para poder aparcar, la mayoría de las veces se aparca en la zona de los minusválidos, en la zona del autobús, en la zona del tren, porque no hay forma de aparcar. Eso sería también ideal. Claro, es un centro en el centro, por ejemplo, saturaría la zona. Si llega una urgencia que tiene que parar en la puerta y bajar mucho. Bueno, tiene que ser un sitio más o menos equidistante, que no esté muy lejos de un sitio ni muy lejos de otro, aunque habrá zonas que estarán más lejos. Eso no se puede evitar, pero que más o menos sea equidistante de unos sitios y de otros. Por supuesto, siempre habrá alguien que lo tendrá bajo de casa. Vale, ya está, simplemente para finalizar, si quieres añadir algún comentario, alguna sugerencia para esta propuesta que tenemos. Lo que estábamos comentando, lo de los asuntos sociales, ya hemos dicho que habría que ver cómo se podría arreglar eso, porque hay mucho trabajo, muchísimo trabajo, y en cuanto tienes un pequeño problema, la asistenta social se satura. Y lo ideal sería que hubiera un par de asistentes sociales, eso está claro. Y que cuanto más servicios se pudieran incluir, mejor. Y que el SAMUR debería estar en el centro